Canal 1 presenta En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir. Saludos cordiales, Ecuador, gracias por estar con nosotros. Este es el programa En la Polémica. Estamos asistiendo, yo diría, a la etapa final para la aprobación de la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas. El gobierno aspira a recaudar 330 millones de dólares como consecuencia de esta reforma tributaria. Pero el proyecto de ley también tiene otros afanes, como el implementar incentivos para el uso del dinero electrónico. Se dispone de restricciones para la salida de divisas del territorio nacional, al tiempo que se favorecen ciertos estímulos para el pago del IVA sobre la base justamente del uso de los sistemas digitales de pago. Hay temas como la discrecionalidad que tiene el presidente de la República de disponer de recursos para la asignación, sea para arriba o sea para abajo, del 15% de las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados. Se dispone de una exoneración tributaria a la empresa que contrate con el Estado y cuya inversión supere el 5% del Producto Interno Bruto, lo cual se podría concluir que se está legislando con dedicatoria. Sin embargo, lo más sensible en términos populares es el tributo que deberán pagar la cerveza, las bebidas azucaradas y las gaseosas. Hay incluso propuestas que han surgido en el transcurso del debate. Se plantea, por ejemplo, ahora establecer tributos a los denominados snacks. Es evidente que el proyecto preparado por el gobierno no ha estado preparado a sí mismo, no ha estado trabajado con detenimiento, a tal punto que se establecieron ciertas decisiones con evidentes errores, yo diría hasta de sentido común. Me refiero, por ejemplo, al impuesto establecido a las prótesis y otras ayudas ortopédicas, además del cobro de un impuesto a la renta para las pensiones de los jubilados. Estos son algunos aspectos de lo que vamos a tratar durante el presente programa de En la Polémica. Agradezco la presencia de Franco Romero. Franco Romero es asambleísta por esta alianza entre Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano. También nos acompaña Gilberto Guamangate. Gilberto Guamangate es asambleísta por Alianza País. Está con nosotros en el estudio de Canal 1 Byron Pacheco. Él también es parlamentario, es asambleísta por el movimiento Avanza. Y agradezco la presencia del economista Fernando Buendía, él es asesor parlamentario. Gracias entonces a los caballeros que nos visitan aquí en nuestra estación y, por cierto, a los televidentes. Dejo expresa constancia que las manifestaciones, los testimonios o declaraciones que se formulen durante este espacio de opinión son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Fernando, quisiera empezar con usted, si es tan amable, en atención a que usted ha hecho un seguimiento de todo este proceso, es asesor de la comisión que trata el asunto. ¿Cuál podría ser la filosofía, si cabe el término, o el concepto con el que está elaborado, preparado, diseñado este proyecto? Adelante, le escuchamos. Muchas gracias. Gracias también. Solo dos antecedentes. Uno, la Constitución del Ecuador instaura el Estado constitucional de derechos, que obliga al Estado a garantizar la provisión de un conjunto de bienes públicos que están contemplados en la Carta de Derechos de la Constitución. Y para la financiación de estos bienes, no habiendo ingresos permanentes suficientes, la única forma de un Estado moderno financiarse es a través de los tributos. En el país, desde el año 2007 hasta la presente, se han hecho alrededor de 12 reformas tributarias que no han provocado un incremento de los impuestos, incluso han bajado algunos de estos impuestos sobre el conjunto de la población.
pero sí han permitido un incremento de la recaudación de 4.500 millones de dólares a 15.000 millones de dólares, ¿Pero usted cree que afectando eso obedece principalmente exclusivamente a la reforma la evasión tributaria, y la Fernando? elusión? Las reformas han sido un instrumento potente para fortalecer la institucionalidad. El principal tema ha sido el fortalecimiento de la capacidad de recaudación, evitando la evasión, la elusión, aclarando los conceptos, etcétera. Esta reforma se inscribe dentro de este proceso, de manera que no es una cosa fuera, y está inserta dentro de esta filosofía. Por tanto, tiene como objetivo, ¿no?, en primer lugar, el financiamiento del erario público, pero luego también lo que manda la Constitución, impulsar cambios de comportamiento, en este caso en el ámbito de la salud, y además fortalecer el sistema de la dolarización. Okay. Vamos a volver a eso y vamos a profundizar naturalmente. Byron, ¿usted qué piensa respecto al proyecto? ¿Cuál cree usted que es la idea con la que ha sido concebido esta reforma tributaria? Un modelo económico que se ha concentrado en el gasto público y que el resultado luego de 9 años es un déficit en el presupuesto general del Estado de 7.000 millones dicen unos, de 10.000 millones dicen otros, y ya se empieza a hablar hasta de los 12.000 millones de dólares. Un hueco que se trata de llenarlo, pero ¿de llenarlo con qué? Con impuestos dirigidos directamente al bolsillo de los ecuatorianos. La motivación del proyecto que viene del Ejecutivo para incrementar los impuestos a los consumos especiales, dicen los oficialistas, ¿es para qué? Para prevenir la salud, para fortalecer el aparato productivo, para cuidar la dolarización y para generar empleo. Si se trata de prevenir la salud, muy bien, les creo, la buena intención de creer, de tratar de prevenir enfermedades, pero el camino es equivocado, completamente equivocado. Las gaseosas, los jugos, los tés, no son parte de la canasta básica, pero son productos de consumo masivo. 930 millones de dólares generaron en el 2015 en ventas, 930 millones de dólares, y las bebidas, los licores, incluidos los cigarrillos y la cerveza, generaron como tributos 435 millones de dólares. Entendemos de que por último, lo que se pretende es lo que han dicho, 300 millones de dólares este año y 500 millones de dólares el próximo año en base a impuestos que son de consumo popular. Y lo dijo el doctor Alexis Mera, no lo dice este asambleísta. Si no se ponen estos impuestos, no van a tener con qué pagar el bono solidario. Así es que creo en la buena intención del gobierno de prevenir enfermedades, pero el camino es equivocado. El impuesto es recaudador. Gilberto, la idea es tener un impuesto para recaudar, para obtener recursos, para atender las necesidades de un Estado obeso, como se señala. Y el tema de la salud es un poco para la venta, para el mercadeo del proyecto. Algunos elementos que creo que son necesarios enfocar en este día. Lo uno, que no hay Estado en el mundo, digamos, que no, ponga impuestos a los ciudadanos. Históricamente, desde la época de la colonia, sabemos que este Estado sacaba tributos incluso para nuestros compañeros indígenas, antes quienes aportaban al Estado central. Era solamente la clase indígena, los esclavos de este país. En la actualidad, este gobierno ha corregido, no solamente desde el 2008 con el establecimiento de la Constitución, sino que también a través de las reformas, de la implementación de leyes, hemos ido paulatinamente, ¿no es cierto?, no grabando impuestos, sino buscando la justicia y la equidad social. Y en ese marco lo que se busca, y ustedes sabrán dar la razón, en estos últimos años al menos, y estos mismos impuestos que estamos en este momento trabajando en la Asamblea Nacional, díganme ustedes, ¿cuál de ellos afecta a la sociedad común y corriente, al pobre, al ciudadano de a pie? ¿La cerveza, por ejemplo? La cerveza no creo que sea un elemento fundamental, vital para los ciudadanos. Pero son temas no son de parte de la canasta básica familiar. De actitudes. Probablemente podemos vivir sin cerveza. El cigarrillo, por favor. Pero la cerveza es un componente de una cultura nacional. Eso es lo que esta asamblea, este proyecto político busca, ¿no es cierto? No solamente es cambiar la conducta a los ecuatorianos, sino también decirle, si usted hace mal uso de estos productos, ¿no es cierto?, que no están bien para la salud de cada uno de ustedes, entonces contribuyan al Estado, pues. Y es como decir lo mismo respecto a la telefonía celular. Ustedes saben que hasta antes de este gobierno todo el mundo pagábamos el impuesto al ICE.
De manera que en la actualidad se está planteando que solamente lo hagan las organizaciones corporativas. Es decir, en ningún momento estamos gravando al ciudadano común y corriente. Esto es lo que probablemente tal vez algunos no entienden. Ahora, y ¿qué quieren, contraparte, Gilberto, ofrece el gobierno? O sea, usted señala que es preciso que hagamos una especie de sacrificio, pongámoslo entre comillas. ¿Cuál es la contraparte que ofrece el régimen? ¿Qué sacrificio hace el gobierno? Los incentivos que se van a promover exactamente en esta misma ley a través, por ejemplo, de la utilización de la moneda electrónica. Es decir, que todo empresario, todo ciudadano que haga ingentes cantidades en inversión económica, lo puede hacer con facilidades. Y esto no solamente lo estamos planteando en el Ecuador, el mundo entero hoy está ya proyectándose aquello. De tal forma que no es que solamente estamos, afectando a un determinado sector de la población, estamos también beneficiando y dando la posibilidad para que ellos puedan contribuir, pero también beneficiarse. Franco, su opinión sobre lo que se ha dicho. Gracias, Andrés. Este es un proyecto de ley eminentemente recaudatorio. La intención es recaudar 335 millones de dólares el presente año y 492 millones de dólares el próximo año. Eso es todo. No sé cómo es que después de 9 años de gobierno recuerdan que el azúcar, que las gaseosas, los cigarrillos le hacen mucho daño al pueblo ecuatoriano. Cuando se dice que solo afecta a las clases altas es una gran mentira. Quienes más tomamos gaseosas, colas, en el Ecuador somos los más pobres. Las clases altas, pues, profesor. Y todas las clases. Yo vengo diciendo general, que popular. Esta es una bebida democrática y universal, porque se prepara con los mismos obreros en la misma fábrica, el vaso de cola que se toma el obrero de la construcción, el académico en la universidad y el señor presidente de la República. Hay muchas personas que durante el almuerzo, en lugar de tomar agua, jugos, café, qué sé yo, toman un vaso de cola. Y hay muchas personas que trabajan, que no comen en la casa y que tienen que comer, almorzar en el lugar del trabajo, que se comen 2 sándwiches y un vaso de cola o una cola personal. Bueno, pero esa costumbre, por ejemplo, podría afectar a la salud. Eso afecta a la salud en cuanto a si se consume en exceso. Y yo lo dije en el primer debate y muchos colegas del oficialismo me criticaron por eso, porque yo dije que el consumo de azúcar es necesario, que lo malo es el exceso. Claro. Y pongo un ejemplo, el consumo de carne de res en exceso también hace daño porque eleva el ácido úrico. El consumo de carne de cerdo también hace daño en exceso porque eleva el colesterol. Y así por el estilo, y decía en son de broma que el exceso del consumo de arroz hace crecer mucho la barriga. Entonces no podemos gravar ese tipo de alimentos o de bebidas, ¿no? Lo mismo pasa con la cerveza. La cerveza es una bebida de moderación. En el Ecuador el grado alcohólico de la cerveza solamente va desde el 3.3 al 4.3 grados alcohólicos. No es lo mismo que el whisky, que otras bebidas que tienen mucho más alcohol. Ahora, esta primera parte sobre el tributo, no sé si quiere agregar algo, Fernando, porque hay otros elementos que contiene la ley que creo que debemos detenernos. Por favor. Yo creo que a nivel de políticas públicas, en esta época debemos establecer una diferenciación de 2 modelos de política pública en el ámbito fiscal y tributario. El modelo argentino, incremento del 500% del costo de la electricidad, incremento del 300% del costo del agua, incremento del 150% del costo del gas, incremento del 150% del costo del transporte, reducción del presupuesto de la educación del 6% al 3% del PIB. Es decir, eso es un paquetazo no liberal para cubrir las necesidades de financiación del Estado. El otro es el modelo ecuatoriano, el modelo de este gobierno, que establece acciones que no afectan al consumo popular y por eso decía yo,
7 años de aplicación de políticas tributarias en donde no se ha incrementado el IVA es el más bajo de la región de América, no se ha incrementado el impuesto a la renta, que son los principales impuestos, pero sí se ha logrado a través de este tipo de mecanismos tributarios, ¿no?, lograr incrementar una recaudación. Estas medidas efectivamente no digamos, afectan a las necesidades básicas de las familias y por el contrario, están orientadas en una perspectiva. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han establecido con claridad que las medidas regulatorias de la política pública contribuyen efectivamente a poder enfrentar los problemas de la salud pública. Es lo que ocurrió con el cigarrillo. En los años 70 se fumaba hasta en los hospitales públicos y ahora efectivamente pues se persigue a las personas que incluso están fumando. En este caso hablamos de un problema que tiene una enorme gravedad. La principal causa de muerte en el Ecuador ahora se origina en la diabetes, precisamente por el consumo de estas enfermedades. Yo tengo entendido que los accidentes de vehículos es el mayor... El primer lugar ya lo tiene la diabetes. Y debo decir además que en la estadística de morbilidad se señala que entre los ecuatorianos, entre los 19 y 60 años, el 62% ya tiene problemas de obesidad. Y quiero decir, el problema de la obesidad no es un problema sencillo, el problema de la diabetes no es un problema sencillo, sino un problema social que tiene enormes repercusiones. Una persona con enfermedad no puede trabajar, si es obesa tiene problemas para poder desenvolverse. Esto tiene un enorme costo en las familias y en la sociedad. En el caso ecuatoriano representa 700 millones Fernando, de dólares. Ahora les entra la inquietud, la preocupación. Sí, yo por eso insistí. Se trata de una medida del presidente de la comida chatarra, por ejemplo. Ahí quedó. Efectivamente, se trata de una medida de recaudación. Ese es el propósito. Pero de las múltiples opciones, el gobierno podría haber subido 2 puntos en el IVA y arreglado el problema. Es el impuesto más rápido, más directo. Opta por este tipo de medidas porque hay una filosofía y una concepción. Es decir, aparte del objetivo de recaudación, está el objetivo de mejorar el comportamiento de las personas. Bueno, yo tengo que debatir, ustedes no enfrentan. Bueno, como Fernando me mira a mí cuando... ¿En qué orden vamos? Debatimos. Como Fernando me mira a mí cuando habla de Argentina, tengo que decir que yo soy un gran conocedor de lo que pasa en Argentina. Primero que he viajado, he estado en Buenos Aires, y segundo que a través de la televisión internacional sigo, no, es que quiero llegar al punto, sigo la política argentina y lo que pasa en la sociedad argentina. Macri ahora ha tenido que verse obligado a elevar esos precios como consecuencia de la irresponsabilidad de los gobiernos populistas y demagógicos anteriores, pues. La sociedad argentina está acostumbrada, es muy paternalista, quiere que le regalen todo y así no funciona. Lo mismo va a pasar a nosotros, a quienes gobernemos después de Correa, pues. Paquetazos. Por Dios, no paquetazos, pero tomar medidas realistas, objetivas, poner los pies sobre la tierra, que es lo que no quiere hacer el presidente de la República. Por eso yo le he dicho al señor presidente de la República, si usted no está dispuesto a admitir que ha fracasado su proyecto político y económico, que vivimos una crisis económica profunda, dé un paso al costado. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, no queremos llegar la mayoría de los ecuatorianos a los extremos, ni que se le pida la renuncia al presidente de la República, porque tiene que cumplir con un periodo, ni aquellos sectores de oposición que todo ven negro en las actuaciones del gobierno, que no ha servido para nada lo que ha hecho el gobierno en estos 9 años, ni aquellos sectores del oficialismo que creen que no se han equivocado en nada. Es la difícil situación de Avanza que compartieron el régimen durante 80% de la administración. Entonces ahora tienen que moverse en un espacio difícil. Para nada. Nosotros no somos de aquellos que necesitamos subirnos en los hombros de una persona o de un líder para llegar a una posición, a una ubicación o a una candidatura o a ser designado. Nosotros caminamos con nuestro propio patrimonio político en base a las características de nuestros líderes. A ver, Andrés, la Organización Mundial de la Salud, hacía referencia Fernando, indica también, entre sus recomendaciones, de que se tiene que cargar impuestos a los productos, en el caso de las bebidas alcohólicas, las que más daño producen.
El licor puro, una botella de anisado, cualquier marca de licor, tiene 40 grados de alcohol. Una cerveza tiene entre 3.7 y 4 grados de alcohol. El 80% del impuesto a los consumos especiales en el país, de todas las bebidas que contienen alcohol, lo pagan las cervezas. ¿Por qué vaya apuntado el impuesto? ¿Y por qué se le duplica prácticamente de 6,24 llega a cerca de 12? Y el de los licores se le sube un punto, porque al de los licores propiamente dichos, no al trago, al ron, al whisky, ya la han exprimido, ya no tienen a dónde más. Pero en la cerveza está el 80%. A ver, Gilberto, vamos a provocar. Lo que se busca es equiparar, ¿no es cierto?, los precios que inicialmente fueron impuestos a los licores y que la cerveza inicialmente, digamos, no tenía ese mismo costo. Hoy en día se equipara entre la cerveza y los licores, por un lado. Pero hay que dejar claro ahí, en el tema de la cerveza artesanal, y lo fundamental de esto es que nosotros hemos escuchado, y la comisión, ustedes son testigos, de que han venido ciudadanos de varios sectores de las provincias del país, han propuesto que, por ejemplo, las fábricas compren directamente el licor artesanal de los productores. Eso está recogido en la propuesta y es un gran avance. ¿Pero cuánto pesa en el mercado la cerveza artesanal? ¿Qué significa eso? Menos del 1%. Aquí lo que queremos dejar claro es lo siguiente, Simón y compañeros. Nosotros, en todas las reformas que hemos hecho, jamás hemos ido en contra, sobre todo, del productor artesanal, del productor ecuatoriano. Siempre se ha buscado garantizar el mercado local. Y ustedes ven con las salvaguardias, por ejemplo, se dio esa posibilidad para que precisamente pregunten a algún empresario ecuatoriano que estés en contra de las salvaguardias. No. La mayoría. Había que retirarlas. De las grandes, probablemente, mi estimado compañero, pero, y además usted que fue testigo y aportó, digamos, en todo este proceso, sabemos exactamente que este Estado siempre ha estado garantizando, buscando las mejores iniciativas, para que precisamente, porque para nosotros fuera tan fácil hacer lo que ha hecho en Argentina, subir los impuestos, como ha dicho nuestro compañero, a todos los productos de primera necesidad, como es la gasolina, como es el gas, y solucionar el problema. No, con el gas se cae. Pero lo que está diciendo... se va a incrementar en el tema de los licores, en el tema de los cigarrillos, en el tema de las cervezas, y ustedes no han podido controlar el contrabando. 40 millones de dólares se pudieron confiscar, etcétera, en las fronteras en cuanto a contrabando, pero los 40 millones de dólares apenas significan el 20% del contrabando. Va a ser gran negocio para el contrabando. Franco, con usted vamos a terminar impuestos a las cervezas y a los licores para ir a los otros temas. Lo manifestado por Fernando y Gilberto me llevan a pensar, y creo que a todos quienes nos estén viendo, que el problema es filosófico. El gobierno cree que ayudando a los cerveceros artesanales, a grupitos pequeños, soluciona el problema. No, señores. Hay que gobernar para todo el país, hay que gobernar para los 15 millones de ecuatorianos. Aquí se ha hostilizado en todas esas 12 reformas tributarias que han habido ya antes de esta. Se ha hostilizado, se ha perseguido al sector privado, al sector que genera plazas de trabajo y de empleo, que paga impuesto a la renta, que paga IVA. Ese es el gran problema. Por eso el fracaso del gobierno, porque no hay confianza en este gobierno. Esto no les va a servir los 335 millones, ni siquiera para pagar 15 días de burocracia, porque la burocracia vale 800 millones de dólares por mes. Ese es el gran problema. El problema es conceptual. Es más, cuando yo lo escucho hablar a Gilberto y a Fernando, yo los entiendo a ellos y veo que las intenciones probablemente son buenas, ¿verdad? Y en el caso del presidente de la República también. Creo que es un hombre bien intencionado, pero equivocado, que cree que hay que sacarle del bolsillo a unos para darles a los otros. No, señor, hay que generar riqueza, hay que apoyar a la empresa privada. Ese es el concepto de los tributos, pues. Repartir, democratizar los dineros. Pero es un concepto equivocado. ¿Cómo va a ser equivocado? Pero hay ahora yo tengo que ayudarles a ustedes. En la canasta familiar, Fernando, la leche. ¿Por qué no nos preocupamos de la leche? Vamos en orden, vamos en orden. Los ganaderos y los productores de leche. Vamos en orden. Dejemos que termine Franco. Eso deberían preocuparse. Andrés, con esto concluyo. Está bien pagar los impuestos, pero no tiene que ser exagerados. No tiene que ser exagerados tampoco, porque se vuelven confiscatorios, porque ya no estimula al empresario a seguir trabajando. Veía un reportaje hace poco acerca de Zaruma, una de las ciudades más bellas de este país, de mi provincia. Y me enteré
que cuando se explotaban las minas en la época de la colonia, solamente un quinto era para la corona, o sea, el 20%. Imagínense ustedes, siendo colonia, apenas nos cobraban el 20%. Aquí este gobierno ha intentado imponer gravámenes del 75%, por Sobre favor. eso solamente Sí, rapidito. dos puntualizaciones. Tengo que ir a un corte. Sí. De los 4.500 millones que se cobran en el año 2007 a los 15.000 millones, no ha aumentado la tasa, es el mismo impuesto, solo que se ha recaudado y se ha cobrado. Con lo cual quiero decir que en Pero no está bien 190 esa años de apreciación, historia Fernando. del Ecuador, Yo no en coincido eso. 190 años No. de historia del Ecuador, se ha estado eludiendo. Es decir, la evasión tributaria era un deporte nacional. Una segunda puntualización, los estudios que se hacen respecto del esfuerzo fiscal, la CEPAL señala que el Ecuador está por debajo del promedio latinoamericano y muy por debajo, supuesto, de los países de mayor desarrollo. Con lo cual quiero decir que no es verdad que estamos atorados y atascados con impuestos. La recaudación no que ha teníamos la mejorado tan costumbre de pagar notablemente y no ahora obedece estamos única obligados y a pagar. exclusivamente Pero así al es como sistema. funciona un Estado moderno. La economía creció. La economía creció. La Con economía 300.000 creció millones de dólares y la del gobierno recaudación fiscal mejoró. incrementó. Corte comercial, volvemos en un instante. Bien, vamos a la segunda parte del programa. Quiero pedir a nuestros panelistas que abordemos otros asuntos que contiene la ley. Hay el asunto relacionado al dinero electrónico, la salida de divisas, este tema de las asignaciones a los gobiernos locales, el asunto relacionado con una exoneración a la empresa que contrate con el Estado y que supere el 5%. Así que vamos rápido, Gilberto, con usted si es tan amable. La ley plantea también el tema de la redistribución de la riqueza indirectamente, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver este tema y que es algo fundamental que entendamos? Hoy el mundo discute aquello, es decir, hay empresarios grandes a nivel de países como Estados Unidos que quieren redistribuir sus riquezas, lamentablemente en el Ecuador no, quieren sacar sus riquezas y como ya hemos visto, ¿no es cierto? Y con esto de los papeles de Panamá, seguramente en el futuro vamos a llegar a entender cuántos empresarios están invirtiendo aquí en el Ecuador sus recursos. Lamentablemente esto no quieren entender, pero bueno, lo importante de esto es que, por ejemplo, ¿no? Hemos tratado el tema de los beneficios para importaciones de vehículos. ¿Quiénes se beneficiaban de esto? Los discapacitados comunes y corrientes del Ecuador. No. Pero bueno, no ese es un error administrativo, Gilberto. Sí. Si no hay un control adecuado, si es que era una posibilidad, una ventana abierta para la defraudación, para el abuso, es un problema administrativo. Lamentablemente, ¿no es cierto? Aquí en el Ecuador siempre ha habido esta posibilidad de utilizar las leyes a conveniencia. Y allí, finalmente, los que han terminado beneficiando son terceros, no directamente los que debían ser, claro. Entonces, lo que estamos buscando aquí es tratar de regular aquello, tratar de buscar una alternativa que permita, por un lado, que se beneficien quienes deben beneficiar, por otro lado, que paguen los que deben pagar y no evadan, porque es una forma también de evasión. Claro, por supuesto. Trampear, Esto por un lado. Por otro lado, de acuerdo a de lo que mantenga la caja fiscal, se tiene que hacer la redistribución de la riqueza a los gobiernos seccionales, porque es muy fácil, ¿no es cierto?, que un alcalde de cualquier lugar del país salga a decir que no le mandan los recursos a los ecuatorianos, cuando también forman parte del Estado ecuatoriano. Bueno, pero esa discreción que se le da al presidente de la República es gravísima para los municipios, para los consejos provinciales y juntas parroquiales. ¿Cómo planifica, Gilberto, si sabes si a mitad de año el presidente les quita el 15%? Es que cualquier gobierno en el mundo, y aquí en el Ecuador, sea el presidente Correa, cualquier presidente, si no tiene los recursos en caja, ¿en base a qué cantidad hace la repartición para cada uno de los gobiernos seccionales? ¿Cómo planifica el gobierno local? Y allí tenemos la predisposición, ¿no es cierto?, para que precisamente el gobierno central pueda hacer en base a los recursos que tengan y contengan en la caja. Redistribución de la riqueza que toma el camino equivocado, lo único que hace en un país es ampliar la pobreza. Si ya está agotado el modelo desde el sector público, desde el Estado central, para hacer todo y olvidándose del sector privado, que siempre ha estado aquí en el Ecuador generando trabajo, empleo, producción, productividad, estamos mal. La alianza público y privado nosotros la respaldamos. Ustedes tienen 100 votos o tenían 100 votos en la Asamblea Nacional. ¿Cuántos estuvieron al momento de votar este proyecto de ley? 75, 76. Nosotros estuvimos los 5 legisladores.
Revisen el histórico. Fernando, tú eres asesor parlamentario. Revisen el histórico de las votaciones de país. Han estado los 100 siempre. No, señor. Pero al menos ¿no? Gilberto A ver, Guardiola siempre. Andrés, la cadena de valor se ve afectada. ¿Qué es la cadena de valor? Cuando tenemos que aprovechar y meterle mano al sector privado, se está afectando la cadena de valor. En el tema de bebidas azucaradas, de licores, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿cómo afecta? A ver, el dueño de la plantación va a disminuir su inversión en la plantación de caña. El zafrero va a disminuir sus ingresos porque va a tener que cortar menos caña. El que transporta desde la plantación al ingenio para que llevar este producto, la materia prima para que sea transformada en azúcar, va a disminuir sus ingresos. El producto final termina allí la cadena de valor. Viene la cadena de comercialización. La tienda, en la tienda el 30% de la tienda son azúcar, bebidas azucaradas, cola, té, cualquier otro tipo de bebidas. 22,000 tiendas están en el país que se verían afectadas porque se va a contraer la demanda, va a haber menos demanda. 180,000 personas están vinculadas a esas 22,000 tiendas. Si se contrae la demanda, Byron, ¿qué significa? Que la recaudación también se reduce. Pero por supuesto les va a salir el tiro por la culata en el tema de Fernando. recaudación. Yo creo que es un poco exagerado el Pero volvimos a las bebidas azucaradas. Yo quiero lo del dinero Estamos electrónico. hablando del sector productivo Sí, que ya. se contrae. Solamente quiero señalar, ¿no? El tráfico de droga, siendo una actividad ilegal, ilícita, sin embargo genera fuentes de empleo. No podemos decir que estamos a favor del tráfico por las fuentes del empleo. En el caso concreto, en general, de los consumos que están siendo grabados, se ha señalado, y con claridad varios estudios, ¿no?, que se produce una cosa que se llama elasticidad cruzada, es decir, las familias van a tomar la sopa, el arroz, y a la hora de tomar algún líquido van a reemplazar el líquido con otro, es decir, con el jugo de algo, con el agua de mesa, etcétera, etcétera. De tal manera que no hay tal impacto real, o por lo menos es relativo. La recaudación no va a ser de la en el magnitud ámbito que se aspira. del La recaudación empleo. no va a ser igual. Si se reduce el consumo, a la hora de recaudación es establecer menor. el estudio de impacto, ¿no?, es que se establecen los ya. indicadores y se establecen los valores que se graba. Quiero decir, si voy a disminuir 200,000, 2 millones en el consumo, entonces lo que hago es grabar un punto más. Eso es relativo. Yo quisiera volver al tema de redistribución. La historia económica del Ecuador muestra que nosotros solo hemos sido productores de materias primas, es decir, hemos utilizado la extracción de la materia prima, de los recursos naturales, y en base a eso, boom cacao, boom banano, boom petróleo, etcétera, etcétera. De manera que la riqueza ha sido a partir de los propios recursos que han sido apropiados en forma privada, de manera oligárquica, y así es como se ha generado la concentración. En la actualidad enfrentamos un problema de un mercado fuertemente concentrado, monopolios, oligopolios, en todos los ámbitos del comercio, en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de los diversos sectores de la producción, que han ido generando una enorme concentración de la riqueza en el Ecuador. El Ecuador es de los países más malmente distribuidos en el reparto de la riqueza en la región de América y probablemente en el mundo. Y es a esto a lo que hay que enfrentar, porque además es malo para la economía. Cuando no hay una demanda, efectivamente, el productor no se estimula. Cuando se redistribuye, cuando se aplana la economía, incrementa la demanda, entonces incrementa la producción. Ese fue el modelo de Keynes que permitió que todas las economías de los países del norte, entre los años 45 y los años 70, hayan tenido un crecimiento sostenido, hayan podido entrar a la fase de industrialización y hayan llegado a convertirse en las potencias económicas que son. Bajo este esquema. Vamos de al lado Ya. a Keynes y a Rousseau, pues, y vamos al Ecuador, pues. Miren, la necesidad imperiosa e impostergable de dejar de ser productores de productos primarios, tener producto terminado para el consumo interno y para exportación, muy buena idea. Felicitaciones. El Ecuador aplaude la refinería en el Arombo, porque ese es uno de los elementos para tener derivados también, poder producir derivados y no importar derivados. Pero muy buena idea, porque se quedó en idea, que les costó $1.200 millones al Ecuador, porque solamente se hizo la plataforma, ¿no? Ese es otro tema. A ver, Frank. El problema sigue siendo de carácter ideológico. Yo digo que inclusive existen ciertos complejos. Ese es el gran problema. El gobierno, los gobiernos, no todos los gobiernos del Ecuador, lo que tienen que, si quieren distribuir la riqueza, tienen que apoyar a todos. El otro día hacía yo una crítica al ministro de Agricultura y me llamó un amigo común, amigo del ministro y amigo mío, y me dijo: te felicito, estuviste bien en la televisión, pero no lo toques a mi ministro.
Le dije, porque mira cómo ha apoyado a los bananeros pequeños. Le dije, señor, ahí está el problema. Él tiene que apoyar a los bananeros pequeños, a los medianos y a los grandes, a todos los ecuatorianos. Los grandes se defienden solos, Franco. Los grandes se defienden solos. Los grandes también pagan impuestos, los grandes tienen mayor cantidad de trabajadores. Hay que apoyar a todos, hay que dejar ese tipo de prejuicios. Si queremos salir adelante, caso contrario, no vamos a salir adelante. ¿Qué piensa usted respecto al impuesto a la salida de divisas y la reducción del monto que se puede sacar sin pago? Mira, ahí yo tengo un temor, no sé si Fernando, es que se pueda registrar una especie de contrabando de dinero, o sea, que la gente saque la plata subterráneamente, digamos. Se va a dar lo mismo que se da con los impuestos exagerados al alcohol, por ejemplo. Una botella de whisky, no voy a decir la marca, que cuesta en Aguas Verdes $23, en los supermercados de Quito y del Ecuador entero vale 93. Claro. Entonces eso naturalmente te lleva al contrabando. A mí me da la sensación de que muchas gentes van a sacar dinero subterráneamente, probablemente en las fronteras igual, abren cuentas en el Perú o en Colombia y desde Por eso ahí... hay que gobernar con ecuanimidad. Por eso hay que tener equilibrio. Mi madre decía y nos crió de esa manera, ni tanto ni cuanto, utilizando los refranes populares. Ese es el equilibrio. No, el momento que presionas demasiado con un impuesto desde el gobierno, entonces lógicamente va a producirse las distorsiones y el contrabando. Les cuento quiero contar esto. Nosotros, los bananeros, nos vimos obligados a pedirle al gobierno que nos permita pagar el impuesto a la renta en vía directa. Nosotros empezamos a pagar impuesto a la renta desde la primera semana de enero, porque nos descuentan el 2% de las ventas, no de las utilidades, de cada caja de banano que producimos y exportamos. Entonces, ¿por qué? Por el hostigamiento, por esta forma de persecución de parte del Servicio de Rentas Internas hacia el sector productivo. Ok, Gilberto, esto de la salida de dinero, a ver. Yo creo que lo más fundamental para no digamos, dejar suelto la idea de Franco, es que aquí entendamos principalmente de que los ecuatorianos tenemos que buscar oportunidades del Estado, y el Estado ha dado esas oportunidades a través de fomentar, por ejemplo, vías buenas, escuelas, unidades educativas, hospitales, etcétera. Pero también ha dado oportunidades a los empresarios a través de garantizar, por ejemplo, el mercado local y de dar las posibilidades precisamente al bajar con esta ley al empresario grande, ¿no es cierto?, si utiliza la moneda electrónica. Estamos bajando del 12 al 10%, es decir, se perdonaría el 2%, ¿no es cierto? ¿Qué beneficios más queremos? Estamos trabajando con equilibrio. No solamente pensando en el pequeño empresario, sino también en el grande empresario. Pero que todos entendamos que tenemos que contribuir para que Yo estoy de acuerdo, pero el gobierno también tiene que contribuir. Sí, por supuesto. Que baje los gastos innecesarios, dependencias que no tienen sentido, que existan. Andrés, tenga la plena seguridad que lamentablemente... No hay una señal de austeridad en el sector oficial. Desde la época republicana, sí. Andrés, desde la época republicana, aquí estuvo acostumbrado a que todo se privatice. Recordemos, hasta antes de este gobierno, la salud estuvo por privatizarse, la educación, todos los elementos básicos. ¿Qué ha dado señal el gobierno de austeridad, dígame, Gilberto? Estamos buscando... Dígame una señal, aunque sea simbólica, una instrucción a los funcionarios públicos que apaguen las luces de las oficinas que no se están utilizando, por decir algo. Pero, perdón, Fernando. A ver, Franco, rapidito. Con el tema del dinero electrónico, es un peligro. El dinero electrónico, desde que está en vigencia, solamente ha logrado mover $800.000. Y dicen quienes defienden el proyecto de ley que aspiran a que se muevan $20 millones, que no significa nada dentro de una economía como la del Ecuador, ¿no es cierto?, que genera un Producto Interno Bruto de 100.000 millones. Pero Franco, si es que se da un ahorro del 2%, sí es probable que haya un enorme entusiasmo por aprovechar eso. Pero ahí está el problema, El momento que tú le permites a una persona que compra con tarjeta de crédito, con dinero electrónico, que pueda ganar 2 o 1%, va a haber una corrida de depósitos de la banca privada
hacia el Banco Central y desafortunadamente el Banco Central no tiene los activos para respaldar ese dinero. Es más, se puede dar ahí el principio de la ley de Gresham, que dice que generalmente el público prefiere la moneda mala a la buena. Y entonces, ¿cuál va a resultar siendo la mala? La electrónica, porque te premia con el 1 o con el 2%. Y eso nos puede llevar inclusive a bajarnos de la dolarización. A ver, Fernando, espérate un ratito. Sobre este tema del dinero electrónico, debo empezar diciendo que hemos escuchado a un conjunto de personas, ¿no?, tratar de defender, de demostrar la cuadratura del círculo, es decir, de que se trata de otra moneda. El señor Abelardo Pachano en el Telégrafo de hoy día señala de que no se trata de emisión. El señor Abelardo Pachano, que tiene 40 años de banquero, que fue dueño del Banco La Producción, señala, no se trata de emisión, sino que se trata de un mecanismo como una tarjeta de crédito. Uno va a comprar con una tarjeta y el banco, que es el emisor de la tarjeta, es el que le está garantizando ese dinero, de tal manera que no se trata de nada. El Código Monetario establece que el respaldo de este dinero electrónico será líquido, quiere decir de inmediata conversión, o sea, en dinero o en oro o en papeles de inmediata conversión. ¿Dónde, de tal manera que no hay problema. Ese dinero? Ahora, yo quiero ¿Dónde decir, va a estar ese dinero, Fernando? Sí, eso es el punto sobre el que quiero decir. Yo quiero trabajar con el dinero electrónico. Tengo que abrir una cuenta donde tengo que depositar un dinero. ¿En dónde voy a depositar? Ya, el banquero Rothschild, que es de la banca mundial, bancos alemanes, dice una frase: denme el dinero y controlaré el poder del Estado de un país. Es decir, se trata de que a través de la concentración del poder de los dineros de los depositantes en la banca privada se ha provocado modelos y regímenes plutocráticos. La crisis que tuvimos en el año 99 fue a causa de esta lógica plutocrática de gobernar. Esto es el tema de fondo. Se trata entonces de ir provocando una democratización de los mecanismos que permitan la dinámica del mercado. Lo que va a hacer el dinero electrónico únicamente es dinamizar las transacciones para favorecer el comercio. ¿Dónde deposito el dinero yo que quiero abrir la libreta o la cuenta o en el Banco Central? Efectivamente. Solo va a concentrar el dinero. Una última cosa. El Ecuador, a lo largo de la historia, salvo estas épocas importantes de boom, ha sido deficitario en su balanza de pago porque importa más de lo que exporta. Si tenemos una moneda como es el dólar, ¿no?, vamos a llegar a un punto de quiebre, es decir, a estar empujados a salir de la dolarización por no tener medios de pago. Sí. En el año 2000 hasta el año 2005 esto hubiera ocurrido en el país de no ser por la tabla de salvación que significaron las remesas de la migración. Esto es lo que se está pretendiendo superar a través de la generación de un sistema que acelere la velocidad del dinero y por esa vía, ¿no?, se logre sostener el sistema monetario. En la crisis del 99, la crisis bancaria del 99 que afectó a la mayoría de los ecuatorianos, el decrecimiento en la economía llegó al 6%. De acuerdo a los indicadores del Fondo Monetario Internacional, las previsiones para el 2006 son de crecimiento del 4.5% y para el 2016 y para el 2017 del 4.3%. A ti te gustan las cifras de la CEPAL, dicen otras, pero ni al Fondo Monetario ni a la CEPAL salgamos a la calle y preguntemos si hay trabajo. Si hay trabajo, ese es el mejor indicador, lo responderán ustedes ecuatorianos desde sus casas. Punto 2, el problema en la creación de este sistema bimonetario, porque hay el dólar como circulante y el dinero electrónico, es la confianza. No estemos hablando del presidente Correa, dejémosle en calma al presidente Correa, hombre. No estamos hablando solamente de este gobierno, hablemos de los próximos gobiernos. La confianza en el pueblo ecuatoriano no existe de que hoy va y cambia sus dólares en físico o sacándole liquidez de la banca, restándole liquidez de la banca, y mañana cuando quiera que le devuelvan dinero físico, como lo entregó, en vez del dinero electrónico le digan: oiga, ¿sabe qué?
le vamos a dar en bonos del Estado. No, pero ¿qué habla Byron Pacheco? No pagaron las jubilaciones con bonos del Estado. Y la opción de que esos fondos, a los que se refería Fernando, sean administrados por los privados. Excelente idea, pero también hablamos... ¿Te da confianza? Mira, le da confianza. Pero, a ver, mire, no, escuche. Pero es que ustedes viven hablando de la crisis del 99, si nosotros la vivimos y la sentimos. Lo que les digo es, ya pusieron presos a los banqueros que tenían que tenían que estar tras la cárcel. Mire, no, han habido, pero también están los señores de Isaías, luchemos por eso. Pero también ha habido banqueros que le han metido la mano actualmente. No nos olvidemos de los créditos a los argentinos, ¿no? Miren. Aquí no se trata de hacerle oposición a un gobierno que le vaya mal a un presidente. El éxito de un presidente, el éxito de un gobierno es el éxito del país. Fracasa el presidente, fracasa el gobierno, fracasamos los ecuatorianos. A ver, ¿cuál es la preocupación? Lo que han dicho muchos alcaldes, lo que han dicho muchas personas. Gente vinculada a la banca, Fernando, pero revisemos pues, de que les preocupa que sus dineros de encaje bancario en su momento sean utilizados. Eso les preocupa. Los fondos de la reserva sean utilizados. Usted, Gilberto, el oro está como garantía de créditos internacionales. ¿Qué piensa respecto a esa exoneración del impuesto a la renta que se le da a la empresa extranjera que firme un contrato con el Estado que supere el 5% del PIB? Es una garantía. A ver, partamos primero. ¿Qué empresa puede firmar? Es que a mí me parece que eso hay con dedicatoria. No, o sea, esta es una posibilidad para que los empresarios del mundo puedan venir a invertir aquí en el Ecuador. ¿Cuál puede llegar a hacer una inversión de $5.000 millones en el Ecuador? Bueno, ¿en qué actividad, por iniciativas en el campo, por ejemplo, petrolero. Ya. Es decir, hay una empresa, ¿no es cierto? Claro, no, hay varias. Habrán varias ¿En la refinería? quieran, por supuesto, que quieran invertir. Pero yo para simplemente decir lo siguiente a Byron. ¿Qué garantía más puede tener un ciudadano cuando está respaldado por el Estado o por un banco que ya tuvo algo que decir en el 99? Pero amigo, dile al país, si es que estás hablando de la banca corrupta que hoy está dirigiendo pero también eso es muy difícil, Gilberto, sostener con tanta... Ecuador de una vez por todas. Byron, espérese un ratito, Gilberto. Lo único que estoy diciendo... Usted no sienta pánico. Yo le digo una cosa, ¿el Estado es buen administrador? A ver, el Estado... Tame, por ejemplo, es un buen ejemplo para esto que usted está Yo no he refiriendo. visto, ¿no es cierto?, un Estado en el mundo que hasta este momento haya quebrado. No existe. Si bien los estados han tenido problemas en el ámbito económico, han tenido dificultades en diferentes circunstancias, ha sido por el proceso de gobernabilidad de los presidentes de turno. ¿Y acaso que el Estado ecuatoriano era el mejor hasta el 2006? Gilberto, con todo el respeto, o nos olvidamos de mezclar a la banca en términos generales, a la del 99 con la de ahora. Díganle, Fernando, díganle, Gilberto, al país, si la banca que está administrada por el sector privado ahora es corrupta o no, pues, o sea, díganos. A ninguna, no estamos diciendo nada. nada. Controlada y regulada, quiero decir. Nada más. Pero hay un código orgánico monetario financiero, hay un Estado, hablemos lejos del populismo. Porque además hay un fondo de seguro de depósitos de $3.000 millones, ¿no?, que está soportando la crisis de cualquier banco. Es decir, cuando hay un Estado fuerte que controla, ¿no?, efectivamente se controla. Cuando se generó la crisis del 2008 en Estados Unidos, decía un banquero, el de Goldman Sachs, somos demasiado ambiciosos como para no ser regulados y controlados. Por supuesto, por el efectivamente. Estado. Entonces, porque hay una ciudadanía que controla al Estado, y además a través del voto, que a través de los mecanismos de control social está evitando cualquier exceso. No se trata de poner a unos a otros, se trata de evitar abusos y arbitrariedades. Ha habido hasta el día de hoy por parte del Estado. Ya, listo. A ver, yo solamente a lo que manifiesta Fernando puedo decir que en política y en los negocios se juzga por los resultados. Los resultados después de 9 años de gobernar la Revolución Ciudadana es el gobierno que más ha gobernado ininterrumpidamente en la historia republicana del Ecuador. Nos ha llevado a un fracaso. Vivimos una crisis económica tremenda. Un día casi lloro en una intervención en la asamblea, en el pleno de la asamblea, cuando me enteré lo que estaba pasando con una señora en el hospital de Machala y lo que pasa todos los días con los jóvenes que se gradúan, centenares de miles de jóvenes que se gradúan en las universidades y no tienen dónde trabajar. Ese es el gran problema. El problema no es ese chiquito que vamos a resolver, el de esta asociación, de esta cooperativa, que yo soy muy admirador de las cooperativas, lo he dicho públicamente, ¿verdad? No, hay que resolver lo macro para generar lo que decía Byron, confianza. ¿Cómo pueden venir los inversionistas
ecuatorianos y extranjeros a invertir en este país cuando el presidente de la República todos los días habla mal, manda mensajes negativos al mundo y a los mercados. Ese es el gran problema. El problema se llama falta de confianza en el gobierno nacional. Tengo que ir a un corte comercial y volvemos en un instante. Bien, vamos a concluir, es el segmento final de nuestro programa. Quiero pedir a nuestros panelistas que hagan una referencia a sí mismo final, algo que se les haya quedado, alguna proclama que quiera formular. Byron, por favor, adelante. Pero por supuesto, en términos generales, se habló del principio de redistribución de la riqueza, que se lo ejecuta desde el gobierno central o desde otros niveles de gobiernos con obra pública, por ejemplo. Hablaba Gilberto de la vialidad en buena hora. Yo felicito, agradezco, aplaudo la vialidad que se ha hecho bien en el país, pero también se ha hecho obras malas, pues. Aquí está un ejemplo, si la cámara puede. Esa cámara de atrás tuya. ¿No? Sí. Esta es la vía Jude Vivian, 38 millones de dólares. Aún no se entrega al Ministerio de Obras Públicas y no vale. Esto no es redistribución de la riqueza, ni tampoco es gasto. La Contraloría determinará pero qué por es, un ¿no? caso no puede No generalizar. podemos generalizar. Mira, yo tengo una posición serena, equilibrada. Soy prudente frente a lo que digo. Existe una gran inversión en vialidad, pero también existen temas como estos que le hacen daño a este gobierno por haber tenido malos ministros de Obras Públicas. El tema de la canasta básica. ¿Por qué no mejorar la alimentación de los ecuatorianos? Poniéndole ahí la leche, pues enseñando las bondades de la leche para quitar la cerveza o para quitar la cola. Pero ¿qué está pasando con los ganaderos, con los pequeños productores? Les cuesta un litro de leche producir 38 o 40 centavos. La vendían a 45 centavos. Hoy la están vendiendo a 20 centavos las que la pueden vender, o si no, botándola en el campo porque no tienen más que hacer. Y lo que es más, los esfuerzos de este gobierno, los esfuerzos de Alianza País, tienen que ser enfocados a un solo camino y a un solo horizonte. No vean enemigos en todo lado, por favor. Ustedes tienen un problema que ven enemigos en todo lado, hasta en el cura de la parroquia. Por favor. No, pensando en lo que dice Byron, precisamente en esta misma ley no se grava ningún impuesto, por ejemplo, a los productos lácteos. ¿No? Son exentos. Ahora, lo otro, hay que dejar claro aquí, en el 2015 el Estado ecuatoriano no ha recibido un solo dólar por concepto, por ejemplo, del petróleo, ¿cierto? Entonces, es necesario, pues, que durante estos años esta asamblea o este gobierno realice reajustes necesarios precisamente pensando en la redistribución de la riqueza y de los recursos, porque da la casualidad, repito, que alcaldes de determinadas provincias, para ellos es muy fácil decir que el gobierno central no transfiere los recursos cuando no se dan cuenta que también dependen de estos ingresos económicos que debe tener el Estado ecuatoriano. Y en ese marco lo que busca esta reforma y lo que buscamos permanentemente es ver cómo podemos salir de esta situación. Y el presidente de la República ha sido muy claro en eso. Que den señales de austeridad, con Gilberto, que den señales de austeridad con en el gobierno. iniciativas austeras, por supuesto, que también permitan viabilizar. No, vamos nosotros a lo largo, incluso de estos últimos años, de este último periodo nomás, esta asamblea bajó, para decirlo menos, ¿no es cierto?, la cantidad en cuanto tiene que ver a sueldos, por ejemplo. Y ahí estamos demostrando también esa posibilidad de concordar y de aportar al Estado. En ese sentido, vamos siempre a trabajar, pero jamás perjudicando al pueblo ecuatoriano de a pie. Ok, Fernando. Yo creo que en general, para el momento como el país está viviendo, es necesario la corresponsabilidad de todos los actores, de todos los sectores. Esto implica también reconocer, aceptar y trabajar para limitar todos estos abusos y arbitrariedades con los que se ha gestionado la política pública a lo largo del tiempo, y que todos metamos el hombro. Pero a mí me llama la atención el doble discurso de aquellos que dicen que vamos a resolver el problema atrayendo la inversión extranjera al Ecuador, pero sin embargo tienen su plata afuera. 1.678 empresas que tienen sus dineros puestos en Panamá. La institución Global Finance Transparency habla de que entre el 2003 y el 2013 se transfirieron 25.000 millones de dólares. No se puede convocar, vengan a invertir afuera si yo tengo mi plata en Panamá. O sea, a mí me parece a mí que ahí hay una falta de intereses, pero además a mí me parece que hay que investigar porque ahí hay elementos, ¿no?, de
oscuros, opacos, como son estos paraísos fiscales, que hay que profundizar e investigar. Me parece a mí que la ley que se está trabajando va encaminada en esta perspectiva. Okay. Es todo lo contrario. Yo estoy más que seguro que esa cifra que citó Fernando se queda corta. Debe haber mucha más plata del Ecuador afuera. Pero es por la falta de confianza en este gobierno. Por eso la gente se ha visto obligada. A mí me llamó un grupo de empresarios orenses hace unos 3 meses a una conversación. Y me preguntaron, me dice, Franco, ¿qué realmente va a pasar? ¿Se va a caer la dolarización? ¿Qué podemos hacer? Yo le dije, señores, lo siguiente, si yo tuviera en mi cuenta corriente o de ahorros $10,000, ahí los dejaría, porque no me hago más rico ni más pobre si pierdo o mantengo $10,000. Pero si yo tuviera $1 millón en una cuenta corriente, yo sí pensaría en la posibilidad de sacarlos. ¿Por qué? Por la incertidumbre que tenemos y la desconfianza que tenemos en este gobierno. Tenga la seguridad, Andrés y Fernando y amigos, que hay mucha más plata, ha salido mucha más plata del Ecuador, pero eso se debe a la desconfianza y a la persecución del presidente de la República y de este gobierno hacia el sector privado. Ok, vamos a ir ya se acabó. ¿No se tratará más bien de evasión tributaria, pensando mal? Todo se puede pensar. Vamos a ir a un corte y volvemos en un instante. Que han sacado la plata también. Y los que iban a comprar. Bien, aquí nos despedimos. Quiero agradecer a los panelistas Franco Romero, Gilberto Guamangate, Byron Pacheco y Fernando Buendía. Gracias a los amigos televidentes. Hasta la próxima semana. Felicidades. Canal 1 presentó En la Polémica, con el auspicio de... Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Así como ellas cuentan contigo, tú cuentas con tu cuenta. Ahorra en Banco Guayaquil, único banco ecuatoriano con calificación AAA. Está por venir.